Y lo que hace San Martín no es entrar en un combate directo, sino lo que hace inmediatamente en Pisco es lanzar una proclama a los peruanos para que se adhieran a la independencia. Esas proclamas empiezan a circular por Lima, por la costa central, y luego desde Pisco manda al general Álvarez de Arenales para que vaya por la sierra a ir llamando a la gente en favor de la independencia. Aquí también en Pisco fue donde San Martín firmó el decreto que fijaba los símbolos provisionales del país. Él era consciente de la fragilidad de su proyecto, por eso recalcó la palabra provisionales, para que los peruanos pudieran legitimarlos una vez conseguida la independencia. El decreto que fijaba la primera bandera nacional decía más o menos esto: se adoptará por bandera nacional del país un lienzo o seda de 8 pies de largo y 6 de ancho, dividida en 4 campos por 2 líneas diagonales, blancos los extremos superior e inferior y encarnados los laterales, con una corona de laurel ovalada y dentro de ella un sol saliendo detrás de sierras escarpadas que se elevan sobre un mar tranquilo. Al desembarcar en Paracas, él propone una bandera, pero dice claramente que serían provisionales y que le tocaría a los peruanos definir sus símbolos una vez que se haya liberado el Perú. Recordemos que en ese momento el Perú no tenía ni siquiera fronteras delimitadas. No era claro cuál iba a ser la República Peruana frente a la chilena, frente a lo que era la Nueva Granada. Entonces, en realidad, se está constituyendo el país en el momento mismo en que se decreta sus símbolos patrios. Entre fines de septiembre y comienzos de octubre de 1820 se producen las primeras reuniones entre los realistas y los patriotas, lo que se conoce como las conferencias de Miraflores. En ese tiempo Miraflores era un pueblo muy al sur de Lima, probablemente rodeado de haciendas. No se sabe exactamente dónde fueron las reuniones, pero según el padre Vargas Ugarte, un gran historiador, pudo haber sido cerca del Teatro Marzano, que está un poco más allá, o entre las calles San Ramón, que es ahora la calle Las Pizzas, y la calle Diez Canseco, es decir, aquí en pleno centro de Miraflores, lo que es ahora el Parque Kennedy. Bueno, al final las conversaciones no dieron ningún resultado. San Martín promovía las ideas independentistas y el virrey negó cualquier posibilidad de este tipo. Así que una vez terminadas las conferencias, San Martín le dirigió un oficio al virrey donde le decía más o menos esto. Voz de San Martín. Ya que ha sido imposible conciliar las ideas de vuestra excelencia con las de América en general, me veo sensible en la obligación de librar al éxito de mis armas el destino de los pueblos cuya independencia he venido a proteger. Era un periodo de crisis, de incertidumbre, de duda. Todos esos sentimientos brotaban de los distintos sectores de la sociedad. Hay una idea que es importante, la idea de la guerra civil, ¿no? La independencia no fue una guerra del Estado peruano que no existía con el Estado español. Fue una guerra entre nosotros, fue como el desgarramiento de una sociedad. A fines de octubre de 1820, y luego de haber desembarcado en Paracas y de haber ideado en Pisco la primera bandera del Perú, San Martín con todo su ejército vinieron aquí, a Huaura, y es donde se establecen luego de haber pasado por Huacho. Y es aquí donde hacen uno de los primeros llamados a la causa independentista. Fue muy acertada su decisión de venir aquí a Huaura, dada su cercanía con la ciudad de Lima. En diciembre, los primeros días de diciembre de ese mismo año, se le unió el famoso batallón Numancia, que estaba compuesto por unos 600 hombres, en su mayoría colombianos.
Y unos días después, el 8 de diciembre, se le unen un grupo de cadetes y oficiales desde Lima que llegan aquí a Huaura. Entre ellos estaba un chico de 14 años que se llamaba Felipe Santiago Salaverry, que más tarde llegaría a ser presidente de la República. Lo que quiere hacer San Martín es desestabilizar al bando realista, habíamos dicho, y lógicamente a su ejército. Entonces lo que hace San Martín es rodear Lima. Se va, deja Pisco, ¿no? Manda a Cochrane a bloquear el Callao para cortar los abastecimientos, para que Lima quede de alguna forma pues sin alimentos y presionar a la población. Y él se dirige a Huaura, y en Huaura se encuentra con los ejércitos de Álvarez de Arenales que habían ido por la Sierra Central. Entonces, como vemos, es una táctica para envolver Lima. Entonces a Lima le estás cortando ahí el abastecimiento por el Callao y los víveres o los productos que puedan venir de la Sierra Central. Entonces Lima no puede vivir sin el Callao y sin la Sierra Central, tampoco sin el norte chico y sin el sur chico. Entonces lo que está haciendo es ahogar Lima. Es una estrategia militar para desconcertar al bando realista y eventualmente expulsarlo de la capital. El régimen español comenzó a tener serios problemas de aprovisionamiento en la capital y los propios comandantes del virrey desconfiaban de las acciones de este. La vulnerabilidad de la Lima realista se hizo evidente cuando Cochrane bloqueó la costa con sus más de 20 naves. Los primeros días de noviembre, la flota chilena ingresó al Callao y capturó a la nave española Esmeralda. La poderosa fragata Esmeralda era la mejor nave de guerra de todo el Pacífico. La pérdida de la Esmeralda terminó de convencer a los comandantes realistas que no valía la pena retener Lima. Hacia fines de noviembre, los patriotas tenían a varias localidades del interior bajo su línea de ataque, entre ellas Jauja, Tarma y Cerro de Pasco. La línea de San Martín se extendía desde la orilla del mar, cerca de Huacho, bordeando toda la margen derecha del río Huaura hasta llegar a Sayán, en una distancia de más o menos 20 millas, o sea, 30 kilómetros, mientras que el ejército realista estaba en Asnapuquio, que es al norte del aeropuerto Jorge Chávez, entre el aeropuerto Jorge Chávez y el río Chillón, más o menos esa zona. Dice la tradición que desde este balcón que está detrás de mí, San Martín proclamó por primera vez la independencia en la famosa estampita. Eso es lo que dice la tradición. En realidad no hay ningún registro que afirme que efectivamente fue así, pero la historia de los pueblos también está hecha de tradiciones. La sola noticia de la presencia de San Martín afectaba el orden interno y causaba repercusiones en los distintos lugares del país. La captura de la española fragata Esmeralda y el paso del batallón Numancia al bando patriota fueron alentadoras noticias que produjeron sucesivos pronunciamientos de independencia en la costa norte. Como un efecto dominó, los últimos meses de 1820 y los primeros del 21 proclamaron su independencia Tarma, Lambayeque, Trujillo, Piura, entre otras. En Trujillo, el funcionario de la corona, marqués Bernardo de Torretagle, se rebeló y declaró la independencia en ese lugar. Hasta ese momento había sido intendente de Trujillo. Recordemos que Torretagle sería más adelante presidente del Perú. Hay un caso muy lindo que se recuerda poco entre nosotros, el caso del norte. Todo el norte del Perú, desde Trujillo hasta Tumbes, con Cajamarca, todo lo declaró la independencia entre fin del año 20 y principios del 21, sin una batalla, simplemente por manifestación espontánea de la población ante la noticia de la llegada de San Martín. En realidad no sabemos cuándo se producen las primeras banderas. Lo que sí sabemos es que cuando se declaran las independencias en el norte del Perú, en Piura, en Trujillo, allí sí se fabrican banderas. Pero recordemos que los ejércitos tenían como una bandera propia, que era una bandera que era la tricolor chilena. Y bajo esa bandera es que el ejército de San Martín llega al Perú.